Bien, hemos llegado al momentazo, a España, Melody con esa diva. Vale, como yo he visto los ensayos y conozco la actuación, con España voy a parar la retransmisión en directo porque se puede, no mucho tiempo, porque no quiero ir muy retrasado, para poder comentar algunas partes de la actuación y además así me ahorro el copyright, porque por copyright hay que parar las actuaciones. En este caso, como es en directo, no puedo, tengo que hablar por encima todo el rato, sino por copyright no puedo subir las actuaciones. Sé que con Melody voy a parar para asegurarme que la pueda subir entera. Qué nervios, pero bueno, Melody es una diosa, Melody lo va a abordar. ¡Vamos allá! Va, Melody no va a tener nervios, porque en Melody los nervios es adrenalina, ella se crece en directo. A ella le encanta esto. Buah, ya verás qué numerazo va a hacer. Ahora, es la actuación real. Vamos. Uy, han abierto tarde el plano porque nos ha visto las castañuelas hacer así. Madre, qué voz. Qué grave tan potente y proyectado. Está cantando más potente que los ensayos, ¿eh? Me flipa que ahora se abra el plano y que esté cortado porque es más misterioso. Venga, sube la voz. ¡Buah! Muy bien. Fíjate que aquí en ensayos, porque está reservando la voz, ese me embrujó, lo hacía más corto. Y a mí me gusta porque uno de los puntos fuertes de esta mujer es el vozarrón y la potencia. Y yo creo que este agudo lo alargue para lucirse vocalmente. Aquí lo ha alargado un poquito, pero me gustaría que lo hiciese un poquito más. El reveal de los bailarines debajo de la cola del vestido es algo que me parece que queda muy artístico, que al principio puede chocar, pero es algo que no se espera, porque como ves, un vestidazo. No te esperas que debajo de un vestidazo de alta costura haya unos bailarines. Si llevas un vestido grande y estridente, sí que te lo esperas. En un vestido así, no. Y además, justo los bailarines salen cuando suenan los violines y hacen un gesto así muy expresivo, entonces potencian el sonido sinfónico y queda muy artístico. ¿Ves? Ti, 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 ti. Aquí un poquito más de vibrato y alargarlo me gustaría. Vale, esta parte, que hay ritmo. A ver, es que este plano es impresionante, es como la fama. Es que esta parte es impresionante. Es cierto que aquí empieza un poco el toque disco de la canción, entonces el hecho que le veas un plano cenital andando, en un principio pensé que podía restar el ritmo. Ahora no pienso eso porque queda un plano muy artístico. Esto es como la diva excéntrica, la fama, el ascenso, el glamour. ¿Vale? Es lo que está representando. Entonces ahora vemos el escenario apagado y las luces como los flashes, como está en su cima ahora mismo la diva. Entonces me gusta mucho la alfombra roja, lenta, porque como todo va a cámara lenta, porque llego yo y soy la diva y todo el mundo me está esperando. También por eso van dando a cámara lenta, que puede ser un poco contradictorio con el sonido disco, pero es lo que está intentando representar. Y además aquí canta con twang de una forma nasal para mostrar más técnicas vocales para los jurados. ¡Vamos! Buah, buah, es que me parece muy bueno el dress reveal, buenísimo. Es que sorprende mucho. Y lo flipante que es la voz que está cantando en directo, y es que parece playback. Pocas tienen este directo y sobre todo este año en Eurovisión. El dress reveal me parece un acierto porque el vestido parece de alta costura, probablemente sea de alta costura, pero claro, le habrán hecho velcro seguramente para quitarle el vestido rápidamente. Entonces, claro, si tú ese vestidazo que parece de alta costura, de repente lo arrancas y le quitas el velcro, se pierde esa magia. Claro, ya dices, ah, claro, era un vestido diseñado para eso, entonces como que pierde el glamour. Entonces, por eso le veo mucho sentido que no se vea cómo se lo quitan. Porque si ves que de repente está pegado con velcro, la magia de la diva sofisticada se pierde. Entonces me parece muy inteligente que no lo veamos y aparezca detrás de un telón al escenario. Entonces llega a ese sitio vestida muy excéntrica y ahora ya sale al escenario a hacer su show con el clásico vestido de diva brilli brilli. La potencia, el control y sobre todo la colocación corporal. Los jurados van a saber que es una cantante con tablas porque se nota mucho cómo se mueve, la seguridad, la presencia, las tablas. Ese plano general no me gusta. ¡Wow! Esto es increíble.
e inesperado. Porque dices, es muy chulo, ¿qué está pasando? ¿Qué representa? Diva, diva. Mira, esta parte me parece muy buena, ¿vale? Porque es en un escenario, como la diva ha llegado a ese escenario y está haciendo ese concierto. Quizás esta parte, después de toda la primera parte que está muy cargada, puede quedar muy sencilla. A mí me gusta, pero a lo mejor a mucha gente le parece que baja un poco el nivel porque queda muy sencilla. Creo que se podría potenciar más esto, por ejemplo, con ponerle un simple humo. Si le pones un humo, ya está creando con todo el escenario apagado. No sé si os acordáis en el Benidorm Fest que también tenía un plano con el público detrás, pero estaba todo iluminado y quedaba fatal. Aquí está todo apagado, entonces queda más profesional, tiene los focos blancos y queda mucho más divino. Entonces, por ejemplo, le puedes meter un poquito de humo, que me diréis, bueno, el humo es muy cliché, claro, pero es una canción que habla de diva y una diva que está en el escenario, entonces lo cliché pega. Entonces, con el humo le daría más profundidad a la imagen, incluso a lo mejor podrían, en vez de focos blancos, ponerles algunos de otro color para darle otro toque, o incluso en la coreografía, cuando ellas hacen el diva y salen las bailarinas, los focos se podrían mover al mismo lado que las bailarinas. Por ejemplo, hacen diva y hacen así, que veas los focos haciendo eso al mismo movimiento y estás potenciando esta escena. Por ejemplo, eso sí, quisieran potenciar más esta parte, que a mí me gusta así de sencillo, porque también la está diciendo que una diva es sencilla, no todo tiene que ser excéntrico. También tenemos que pillar el mensaje de la canción, ¿vale? Por eso también tiene que haber partes sencillas en la actuación. Pero si quisiesen potenciarlo con esos pequeños detalles, lo podrían hacer perfectamente. Y es algo que pueden hacer en un cambio de un momento a otro. O sea, simplemente poner humo, cambiar de color las luces y sincronizar los movimientos con los focos. O sea, este focazo detrás es brutal. ¿Ves? Aquí se encienden los focos en rojo. Viva. Pero es como muy poco, ¿no? Por eso me molaría que hiciesen un movimiento y se moviesen los focos. Pero bueno. Pez en el mar. ¡Vamos! Y esto es impresionante, no me digáis que no mola, como que el telón y todo el templo. Ahora el teatro clásico, como el templo del teatro, el ascenso. Esto es increíble. Y la voz potente, la seguridad, la mirada. Fíjate que molaría ahora que hiciese la pirueta del Benidorm Fest, pero no sé si lo sabéis, ella se rompió el dedo ensayando esa pirueta y en el Benidorm Fest la pirueta que hace al revés lo hace con el dedo roto del pie. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes que yo, entrenando esa pirueta, yo me he roto un dedo del pie? Quizás ese es el motivo por qué lo ha quitado de esta actuación. Yo con todo lo que pasa en la puesta en escena no echo de menos dificultad en la coreografía. Es cierto que si ahora hiciese otra pirueta sería, vamos, como ya el boom de estar cantando potente, me haces una pirueta. Sería maravilloso. Es cierto que yo no lo echo de menos, pero no sé si os fijáis que aquí en esta parte de este puente, que luego nosotros lo transformamos en dance break, pero en verdad es el puente de la canción, los bailarines la levantan y la colocan en las sillas. Puede parecer una tontería, pero que era muy chulo como la levantan. Me gustaría que lo enfocasen, a lo mejor un plano desde arriba y al levantarse podría quedar chulo, porque si lo levantan, le ponen unos focos, puede parecer como que está haciendo algo que no está haciendo. O sea, ese movimiento puede que estar chulo, no es una pirueta, pero oye, quedaría chulo. A mí me gustaría que se enfocasen como hacen ese pequeño porte y la levanten y la colocan en las escaleras, que no es nada que aumente la dificultad, pero creo que estaría chulo verlo. Y en cuanto al dance break que hacen los bailarines, hubiera quedado chulísimo que la luz se apagase en el dance break y que su ropa brillase en la oscuridad. Por ejemplo, los brillantes que tienen incrustados en la ropa que brillasen. Y eso hubiera quedado más divino y hubiera sido un efecto chulísimo. Es una pena porque eso ya no se puede añadir, pero hubiera estado bastante guay. ¿Ves? Es que no se ve apenas. Diva, 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 diva. Ella hace un girito aquí, ¿ves? Y la levantan con un porté que no se ve. Me gustaría que la enfocasen, es una chorrada, pero quedaría bien. Pam, pam. Y el momentazo. Y cómo rompe el templo con su voz. Aquí me falta o más oscuro o mucho foco detrás de ella. Y también me gusta que alargue el agudo. A la gente no, a mí sí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Me han quitado el templo de fondo. ¿Por qué? ¡Qué voz! ¡Y qué mirada! ¡Vamos! La pirueta clavada. ¿De verdad?
¿Esto es malo? ¿De verdad hay gente que dice que esto es malo? ¿Sabéis lo difícil que es preparar una actuación donde tiene distintos escenarios y que todos esos escenarios cuadren y no quede sobrecargado? El hecho de empezar con una silueta de una diva excéntrica. Luego, esa diva vemos todo su ascenso, vemos su momento de fama, vemos el momento que hace el agudo, todo se rompe, también puede significar la decadencia, por eso se queda oscuro, el hundimiento y luego el resurgimiento, porque al final en la vida, pase lo que te pase, hay que resurgir. En este caso la canción dice resurge bailando. ¿Sabes? Y también es como una referencia de conocí a una suprema del teatro, por eso la diva al principio es excéntrica, pero al final se da cuenta que siendo mala persona o siendo así borde, eso no ayuda, entonces es mejor ser sencilla. Por eso la parte del medio de la actuación creo que está sencilla, porque es como cuando ella se da cuenta que es mejor siendo mejor humana. Entonces, en definitiva, creo que es una actuación muy completa porque tiene varias puestas en escena que te reflejan una historia que si no pillas la historia no pasa nada porque te impacta el telón no queda feo, te impacta el cambio de vestuario, te impacta el telón, te impacta la parte del tubo mágico, luego el cambio de escenografía, cómo nace el templo, el final con la cascada de fuego, creo que todo es muy visual, creo que la voz suena potente y destaca por encima de la voz del resto de competidores, y aunque no haga mucho baile, está muy enérgica, entonces creo que ella cuanto más fuerza, porque esto de fuerza, saque cuanto más fuerza y más demuestre sus tablas, sobre todo en la parte que está en el centro del escenario, que no hay tanta escenografía, si ahí ella actúa mucho más camaleónica, con más planos medios y cercanos, más votos del público y del jurado va a tener, porque van a decir quién es esta leona, porque se nota muchísimo su experiencia y sobre todo si ella le puede dar más potencia vocal, porque sabemos que lo tiene, eso va a impactar mucho más. Entonces que no haya tanta coreografía no es un problema si ella mete más potencia vocalmente. Entonces a mí me parece una actuación muy completa que llama la atención porque recuerdas muchos momentos como el templo, el final de la pirotecnia, el vestuario del principio, la alfombra roja, el dress reveal, que creo que tiene muchos momentos y sobre todo que ella con su voz poderosa en directo hace que la canción suene más pegadiza y quede más himno. Es cierto que falta un momento impactante, por eso quiero que cante más vocalmente o que alargue el agudo. Sé que a mucha gente no le gusta, me gustaría que alargue el agudo, pero que no se coma toda la letra. A lo mejor que alargue el agudo y se coma libre cantando, pero diga como el pez en el mar, para que muestre más poderío y a lo mejor alarga ese efecto wow con el agudo. Me parece un numerazo, no entiendo las críticas y ya no puedo decir más, porque hay que seguir. Y este trozo es un extracto de mi reacción a la semifinal 1 que la subiré entera en unas horas cuando el copyright me lo permita. Así que hasta que lo consiga he querido adelantar la reacción a la actuación de Melody. Así que nos vemos en ese vídeo cuando lo consiga subir. Un besito. Chao.